Muy buenas tardes para todos. Nosotros somos los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caguazú. Hoy les estaremos hablando sobre la enfermedad de la gota. El grupo está conformado por Diego Alexis Aguilar Barrios, Silvio Javier Sosa González y Aldo Javier Lonesboer. Bueno, primeramente vamos a comenzar hablando sobre la gota. ¿Qué es la gota? La gota es una enfermedad metabólica que afecta más a menudo a varones en la etapa media de la vida o ancianos y a mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Generalmente se produce por el producto del fondo común de uratos en el organismo que surge con la hiperuricemia. Hay también que recalcar que la hiperuricemia puede producirse por aumento de la producción de ácido úrico, por descenso en su eliminación o por una combinación de ambos procesos. Se caracteriza por episodios de artritis aguda o crónica, por depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones y por tojos en tejido conjuntivo. Hay que recalcar que existen dos tipos de artritis. Está la artritis aguda y la artritis crónica. En el caso de la primera, esta es la manifestación inicial más frecuente de la gota. Dicho sea de paso, esta artritis afecta solo una articulación, pero en episodios siguientes puede haber ataque poliarticular agudo. En resumen, podemos recalcar que la resultante del depósito del producto final del metabolismo de las purinas, los cristales de urato monosódicos de los tejidos. La gota aparece por la elevación del ácido úrico en la sangre, que normalmente se elimina por la orina, cuyo excedente se va depositando en el tejido en forma de cristales. En cuanto a los síntomas, podemos decir que el dolor comienza súbitamente, a menudo durante la noche, y con frecuencia se describe como pulsátil y opresivo. Puede también haber fiebre. La molestia puede desaparecer en varios días y retornar de vez en cuando. Generalmente el primer dedo del pie es la más afectada, pero también en este trastorno puede manifestarse en articulaciones tarsianas, tobillos y rodillas. Características. En esta primera imagen observamos una úlcera con un halo más bien eritematoso con bordes romos cuyo contenido es de aspecto blanquecino. Probablemente se debe a la presencia de algún tipo de microorganismo. En la siguiente imagen observamos un nódulo también de aspecto eritematoso brillante. Esta enfermedad, como mencionamos, tiene varios nombres, como por ejemplo la gota aguda, la artritis de tipo agudo, la gota topácea, la gota crónica o artritis gotosa aguda, la hiperuricemia y tofos. Causas de esta enfermedad. Principalmente se debe por tener niveles de ácido úrico superiores a lo normal en el cuerpo. Hay que saber también que el adulto normal produce 500 miligramos por día y aproximadamente 400 miligramos por día es excretado en la orina. Se consumen muchos alimentos ricos en purinas, como por ejemplo encontramos entre esos alimentos a la carne vacuna, sardinas, lentejas y los guisantes. También se debe por tomar medicamentos que interfieran con la eliminación del ácido úrico del cuerpo. Causas de la hiperuricemia. Generalmente se debe a la disminución de la excreción renal del ácido úrico, como si también a una producción elevada de ácido úrico, debido a la ingesta de una gran cantidad de alimentos ricos en purinas. ¿Quién contrae la gota? Se presenta con mayor frecuencia en hombres, mujeres, posmenopáusicas, personas que consumen en exceso alcohol, como por ejemplo estas personas que observamos en la imagen. Bases bioquímicas. Los ácidos nucleicos están formados por monómeros denominados nucleótidos, y estos a su vez tienen tres componentes que son la pentosa, el fosfato y las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, a su vez, en este caso lo que nos interesa son las bases purínicas, que son la adenina y la guanina. Obtención de purinas.
La obtención de purinas se puede obtener por medio de dos fuentes, por medio de una fuente endógena y una fuente exógena. En cuanto a las fuentes exógenas, son las que obtenemos por medio de la dieta. Consumimos alimentos ricos en ácidos nucleicos y estos a su vez son absorbidos en el intestino, que luego van a ser degradados en nucleótidos y posteriormente en nucleócido y fosfato. En cuanto a la fuente endógena, son las que se obtienen a partir de la biosíntesis dentro del organismo y son las más importantes, ya que son las más utilizadas. Catabolismo de las purinas. El producto final del catabolismo de las purinas es el ácido úrico. Este proceso comienza con la degradación de ácidos nucleicos, que van a dar origen a los nucleótidos AMP y GMP. Por acción de la nucleotiasa, estos dan origen a su vez a la adenosina por parte del AMP y a la guanosina por parte del GMP. La adenina y la guanina, que son las bases nitrogenadas de estos nucleósidos, van a sufrir desaminación. En el caso de la adenina se desamina cuando está todavía unido a la pentosa, es decir, en forma de adenosina, mientras que la guanina está libre. La adenosina es desaminada y da origen a la inosina, que es un nucleósido que tiene como base nitrogenada a la hipoxantina. La siguiente reacción es una fosforilación para dar origen a la hipoxantina, con la correspondiente liberación de un fosfato. En la etapa siguiente, la hipoxantina es oxidada en su carbono 2. La enzima que cataliza esta reacción se denomina xantina oxidasa y así da origen a la xantina. Por otro lado, la guanina inicia su catabolismo con una desaminación catalizada por la enzima guanina desaminasa y da origen directamente a la xantina. Entonces, la formación de la xantina es el punto de convergencia de ambas vías metabólicas. Posteriormente, la xantina es oxidada por acción de la misma enzima y da origen al ácido úrico. El ácido úrico es un producto muy poco soluble en agua, pero en algunos animales existe una enzima denominada uricasa que vuelve al ácido úrico en un producto más hidrosoluble. Biosíntesis de nucleótidos de purinas. Existen dos mecanismos. El primero, biosíntesis de novo, y la vía de recuperación de purinas. Biosíntesis de novo consiste en la síntesis a partir de intermediarios anfibólicos y comienza con la activación de la ribosa 5-fosfato con la correspondiente agregación en el carbono 1 de un grupo pirofosfato. La enzima que cataliza esta reacción se denomina PRPP sintetasa y se forma el primer intermediario de la síntesis, que es la fosforibosil pirofosfato. Ocurren aproximadamente 10 reacciones para la conversión de ribosa 5-fosfato para el primer nucleótido, que es IMP, inosina monofosfato. En este punto la vía se bifurca en AMP y GMP. Con las correspondientes fosforilaciones van a dar origen a ADP-ATP y GDP-GTP. La vía de recuperación de purinas. Esta vía produce nucleótidos a partir de purinas procedentes de la degradación de ácidos nucleicos. El mecanismo más común es la fosforilación de bases purinas libres. Así, la adenina reacciona con PRPP. La enzima que cataliza la reacción es la adenina fosforibosil transferasa y da origen a AMP con la liberación de un pirofosfato. En una reacción similar, la guanina y la hipoxantina también reaccionan con la PRPP. La enzima que cataliza la reacción se denomina hipoxantina guanina fosforibosil transferasa para dar origen a las correspondientes mononucleótidos.
Hay que destacar que en la hiperuricemia hay un aumento de la actividad de la enzima PRPP sintetasa, sin embargo hay una disminución de la enzima hipoxantina guanina fosfoliosiltransferasa. Yo le voy a estar hablando sobre el ácido úrico. Como dijimos, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas. Eso es algo que debemos recordar siempre. Bueno, se trata de un ácido débil con un pKa de 5,75. Los uratos, que son la forma ionizada del ácido úrico, predominan en el plasma, los líquidos extracelulares y el líquido sinovial, de los cuales el 98% corresponden al urato monosódico. El plasma se satura con urato monosódico a una concentración de 6,8 miligramos por cada 100 ml, todo esto a 37 grados. Bueno, si a esa concentración se satura una concentración más elevada, ya va a haber una sobresaturación, por lo cual existe una gran posibilidad de que ocurra precipitación de cristales de urato. El pH influye notablemente sobre la solubilidad del ácido úrico. Por ejemplo, a un pH 5, el ácido úrico se satura a una concentración de 6 a 15 miligramos por cada 100 ml. Y a pH 7, el ácido úrico se satura a una concentración de 158 a 200 miligramos por cada 100 ml. Aunque la síntesis de nucleótidos de purina y su degradación ocurre en todos los tejidos, el urato solo se sintetiza en lugares donde hay xantina oxidasa, por ejemplo, en el hígado o en el intestino. La cantidad de urato corporal total es el resultado neto obtenido entre la cantidad producida y la cantidad eliminada. La hiperuricemia. Bueno, la hiperuricemia en sí no representa una enfermedad, pero todo esto nos puede llevar a una enfermedad muy común, la enfermedad denominada gota. La gota al principio solo afecta a algunas articulaciones, pero luego ya puede haber una afectación poliarticular aguda. Primeramente vamos a tener las manifestaciones más leves, luego vamos a tener las más agudas, por así decirlo. Las primeras manifestaciones pueden ser la inflamación de los nódulos de Heberden y los nódulos de Burdach, que aparecen por la noche con dolor, inflamación o hinchazón en la zona de las articulaciones, como vemos. También las articulaciones se tornan un poco rojizas y calientes. Luego tenemos ya los casos graves, ¿verdad? Que se caracterizan por la aparición de tojos, como vemos en la diapositiva. El diagnóstico de laboratorio. El diagnóstico de laboratorio tiene los siguientes procedimientos, que son el análisis del líquido sinovial, el ácido úrico en la sangre, la radiografía de la articulación, la biopsia sinovial y el ácido úrico en la orina. El análisis del líquido sinovial consiste en introducir una aguja y extraer el líquido sinovial. El ácido úrico en la sangre también consiste en introducir una aguja y extraer de la sangre venosa para ver en el microscopio los cristales de ácido úrico. También otro método muy utilizado para ver el estado de las articulaciones son la radiografía. Luego tenemos en casos diferentes la utilización de biopsia. Y por último, la excreción renal, el ácido úrico en orina. La excreción normal puede ser de 500 o 600 miligramos al día. Un déficit de esto, cuando hay un déficit puede haber una producción excesiva o una excreción disminuida. Y algo muy característico que se puede observar en el frotis son los cristales de urato. El tratamiento consiste básicamente en antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo el ibuprofeno
o del naproxeno. Pero en casos leves, la aplicación de frío consiste en un buen tratamiento. Luego tenemos, para casos agudos, tenemos la utilización de analgésicos fuertes, por ejemplo la codeína o la colchicina. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Bueno, principalmente evitando el consumo excesivo de carne ricos en purinas. Era algo muy característico en los paraguayos que cada rato lo sale el asado, ¿verdad? También evitar el consumo excesivo del alcohol y también podemos realizar actividades físicas para todo esto, para controlar siempre nuestro cuerpo. Esto fue todo parte de nuestro grupo. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atención.